Bueno, buenas tardes. Nos encontramos acá nuevamente en este espacio para la historia que Monte 24 ha generado ya desde hace mucho tiempo. Hemos tratado de cada efeméride, de cada momento que es importante para la reconstrucción, para repensar y para revalorizar cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia sobre nuestro pueblo, ¿no? Sobre todos nosotros, sobre lo que podemos decir sobre la argentinidad, sobre lo que nos identifica y sobre lo que los unifica. Y bueno, transitando este mes de mayo, que es como un mes icónico, es un momento clave para nuestra historia, porque si bien no hay un ranking de efemérides, podemos decir que el 25 de mayo está dentro de las efemérides centrales o quizás de las más importantes. Y lo fue así durante muchísimo tiempo, pero bueno, por suerte el panteón de las efemérides y el camino que se va reconstruyendo a partir de estos momentos en donde recordamos y valoramos momentos de nuestra historia, se ha ido enriqueciendo a lo largo de los últimos años y para bien y por suerte, en realidad el camino de las efemérides comienza ya en el mes de abril, cuando recordamos un acontecimiento que es muy importante para los argentinos, como es el 2 de abril, ¿no? El intento de recuperar la territorialidad y la soberanía sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Y creo que eso es muy bueno, porque tiene que ver con esto de que la mirada de la historia se va enriqueciendo, se va ampliando y se va difundiendo de otra manera, en otros formatos, y va permitiendo que se incorporen también otros actores y otras voces. Pero más allá de eso, así como otras fechas que también son importantes y que han sido incluidas, el 25 de mayo, la semana de mayo, las efemérides del mes de mayo son importantes y tienen mucho que ver con nosotros, porque en cada una de ellas vamos a encontrar un aporte, un proceso que hace a la construcción de la Argentina como nación, ¿no? Como del espacio, de la gente que vivía o habitaba un determinado espacio, sino que esto que nosotros decimos ser argentinos, esto que hoy es reconocido en el concierto internacional, si se quiere, de la nación argentina, no es algo que estuvo dado naturalmente, sino que es algo que se fue construyendo y es consecuencia de un proceso. Y el 25 de mayo tiene mucho que ver en ese proceso en el que se va a construir la nacionalidad. Hace unos días, en otro medio de comunicación local, hacían referencia de que estábamos transitando algo que se llamaba la Semana de Mayo. Y bueno, yo comentaba con estas posibilidades que dan las redes de poder estar en contacto a la distancia, en este contexto en el que también estamos transitando, de que en realidad se llamó así y se sigue llamando así. Estamos transitando la Semana de Mayo, la transitamos a lo largo de todos estos días y hoy se cierra esa semana central, que podríamos decir la semana central en la construcción de nuestra nacionalidad. Porque a partir de ahí se desencadena todo un proceso que nos va a llevar posteriormente a la declaración de la independencia y mucho tiempo después, después de periodos de confrontación, de luchas y de grietas, a la sanción definitiva de una Constitución nacional y al surgimiento de un Estado, ¿no? Al surgimiento definitivo del Estado argentino. Pero ese proceso, podemos decir, comienza en esta semana, la famosa Semana de Mayo, que la vamos a ubicar entre el 18 de mayo y el 25 de mayo de 1810. Esas dos fechas no son arbitrarias, una inicia y la otra cierra una serie de acontecimientos, unos días convulsionados,
en el Río de la Plata, en esa colonia del virreinato del Río de la Plata, una parte de ese gran imperio que era el Imperio Español. Y el 18 no es arbitrario. Hay todo un proceso que ya se venía dando de crisis, de conflicto, si se quiere, de toda una gran estructura, como era la estructura política, económica y social del virreinato del Río de la Plata, pero también todo lo que tiene que ver con la estructura del poder español en el continente americano, que viene desgastándose, que se viene desarticulando, ¿no?, muy lentamente. Y para mayo de 1810 se habían dado una serie de acontecimientos que se desencadenan como producto del ciclo de las grandes revoluciones del siglo XVIII, ¿no?, las conocidas como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias que van a dar origen a los Estados Unidos de Norteamérica. Hay todo un aire, un clima de cambio, de recambio, de transformaciones, de nuevas miradas, de nuevos pensamientos, de distintas maneras de entender nuevamente el funcionamiento de la vida cotidiana, la realidad. Y en relación al Río de la Plata y en relación a nosotros fundamentalmente, ese 18 de mayo es clave porque ahí llegan las noticias, a pesar de que el virrey y las autoridades españolas de Buenos Aires incluso de Montevideo, han intentado por diferentes medios de evitar que las noticias de lo que estaba sucediendo en España llegaran al Río de la Plata. Ahí llegan, ese 18 de mayo, comienzan a llegar las primeras noticias de que el poder monárquico, de que la autoridad superior que regulaba toda esta estructura, estaba en crisis y estaba prácticamente sucumbiendo ante el avance de los ejércitos napoleónicos, ¿no? Recordemos que Napoleón está en ese proceso de expandir el ideal revolucionario, esa idea de una gran Europa unida, y en función de ese proceso había iniciado todo un avance un avance de conquistas, de ocupación de territorios, ¿no?, más allá de los límites de Francia. Llegan esas noticias, llega la noticia de la caída de la Junta Central, que era un poco la autoridad que concentraba el poder porque el rey había sido ya destituido y había sido tomado prisionero. Algunos hablan de una especie de farsa que se produjo en ese momento por el parentesco que había entre el rey de España y la casa, y Napoleón y la casa reinante en Francia. Pero bueno, el hecho es que el poder central cae, el poder central entra en crisis y bueno, y esas noticias van a ser el marco central que va a permitir a que los sectores más revolucionarios del Río de la Plata encuentren el camino y el momento por donde poder llevar adelante sus procesos de cambio o esos procesos de transformación que se venían pergeñando en esa histórica jabonería, la famosa jabonería de Vieites, que era el lugar, digamos, la trastienda de esa jabonería donde se reunían los revolucionarios y en donde estaban pensando una nueva realidad, ¿no?, para ese momento, para estas tierras, para esa colonia, para ese puerto como era Buenos Aires. Y bueno, esas noticias van a llegar, van a ser el detonante, si se quiere, es lo que enciende definitivamente el fuego revolucionario, y es quizás la noticia que les marca a los grupos revolucionarios que estaba dándose el contexto necesario para producir ese cambio tan esperado, ¿no?, llevar adelante esos proyectos de una sociedad o de una estructura, de una dinámica social, política y económica más acorde a los tiempos que estaban comenzando y que no tenía nada que ver con el mecanismo, con la forma en la que la monarquía había ordenado y había estructurado el funcionamiento de todas estas tierras. El 18 entonces comienza un proceso crítico y se va a mantener todo ese proceso hasta el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810.
esa idea, esa foto, esa imagen tradicional que nosotros tenemos del cabildo, de lo que fue ese 25 de mayo, tendríamos que volver para atrás unos días al 22 de mayo, el sábado pasado, ese día frío, con lluvia, viento. Dicen las crónicas que así fue ese 25 de mayo de 1810. Después salió el sol, que como el sol que hoy estamos pudiendo aprovechar nosotros, pero fue un día gris, un día bastante, si se quiere, chato y casi de esas características, ¿no? Como para situarnos en 1810, en una Buenos Aires como era la Buenos Aires de 1810, imaginemos, ¿no? Una ciudad típicamente colonial, en un día de esas características, con una gran sudestada, con vientos, con lluvia, en calles de barro. No debe haber sido un lindo día. Pero ese 22 de mayo es importante, es otro paso importante dentro de esa semana de mayo, porque ahí se convoca un cabildo abierto, porque ya los revolucionarios habían comenzado a presionar al virrey por esta necesidad de generar algún tipo de cambio, algún tipo de espacio de encuentro y de debate en donde se pudieran plantear estas miradas o estas opciones o estas posturas que eran totalmente distintas. Y ahí es por eso se llega al cabildo, a la convocatoria del cabildo abierto. Cabildo abierto, siempre hablamos de cabildo abierto y tenemos que diferenciarlo de los cabildos cerrados. Los cabildos cerrados eran reuniones secretas, privadas, en las que solamente participaba el virrey y su corte y sus asesores, si se quiere, y los cabildos abiertos tenían la particularidad que se permitía el ingreso de otros actores, de otros integrantes de la sociedad. Obviamente que no todo el mundo. Cuando hablamos del pueblo o de los sectores que podían participar políticamente en un cabildo abierto, no es la misma concepción que nosotros tenemos, que tenemos hoy. Es totalmente distinta. Estamos hablando de lo que se llamaba la gente decente, los grupos sociales más encumbrados o que eran reconocidos como tal en ese momento. Y esa posibilidad estaba dada a partir de que se convocaba un cabildo abierto. En ese cabildo, se supone que en ese cabildo se iba a llegar a un acuerdo, o la idea era llegar a un acuerdo definitivo. Los grupos revolucionarios querían el recambio del virrey, la destitución definitiva del virrey, pero bueno, había posturas, no todos pensaban lo mismo. Se podría decir que había dos sectores bien diferenciados, los partidarios del virrey y los partidarios de la revolución. La crónica cuenta que en ese cabildo abierto ya estaba el grupo revolucionario, entre los que se encontraban Castelli o Belgrano, más tarde Moreno, posteriormente Saavedra, que va a ser un actor fundamental porque Saavedra era el líder de las tropas militares y era fundamental. Era muy difícil llevar un proceso de esas características sin tener el apoyo de las guardias, de las milicias, de los cuerpos militarizados que Buenos Aires tenía y que se habían fortalecido después de las famosas invasiones inglesas de 1806 y de 1807. Entonces ahí se va conformando, va tomando forma ese grupo revolucionario que empieza a tener una posición muy sólida y que ya es tan sólida esa posición como para pararse delante del virrey y solicitarle que renuncie. Eso en realidad no va a suceder, si bien es como el acuerdo al que se llega en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, pero el virrey, trastoca o tergiversa un poco el acuerdo al que se había llegado a la reunión y al otro día se publica la conformación de una nueva junta, si se quiere, de gobierno, pero que no reunía los elementos prioritarios que habían determinado los grupos revolucionarios, que era que el virrey no estuviera al frente de esa nueva organización. Esto no sucedió así, se habla de una mala jugada, de una jugada sucia por parte del virrey. Esto va a molestar muchísimo a estos sectores más revolucionarios, que ahí es como que toman ya una postura definitiva de buscar la convocatoria de un cabildo abierto que destituya definitivamente al virrey y establezca una nueva junta de gobierno, una nueva estructura de gobierno. Esto va a suceder
3 días después. Ese cabildo abierto se va a convocar el 25 de mayo de 1810 y en ese cabildo definitivamente se va a destituir al virrey y se va a generar el espacio necesario para la conformación de una nueva junta de gobierno. Es eso el inicio de la Argentina, ¿no? Es lo que tomamos como el nacimiento de la patria, como el inicio de un proceso autónomo, independiente, por fuera de la estructura colonial. En estos días en donde discutimos muchas cosas, ¿no? Además de la pandemia y la crisis económica y las cuestiones sociales y la realidad en la que estamos insertos todos nosotros, también podemos escuchar que hay debates relacionados a la jurisprudencia, a las leyes, porque bueno, hay sectores que están a favor o en contra de determinadas cuestiones, como si la Corte funciona bien, si no funciona bien, si las leyes se cumplen, no se cumplen. Bueno, en ese cabildo abierto, en ese contexto de mayo de 1810 y en ese cabildo abierto de 1810, el del 25, se puso en juego una teoría jurídica que era innovadora y novedosa, que es la teoría de la retroversión de la soberanía popular. Uno tiende a pensar a veces, cuando uno ve las representaciones que nosotros vemos a lo largo del tiempo y a lo largo del día y a lo largo del año sobre el mayo de 1810, a veces pueden ser representaciones por ahí muy visuales, si se quieren, que están como vaciadas de ciertos contenidos que serían importantes también trabajarlos y también difundirlos. Y esto de la teoría de la retroversión de la soberanía popular tiene mucho que ver y es muy importante recordarlo, porque los revolucionarios, este grupo de ciudadanos, de porteños, de criollos y también españoles, era un grupo, tenía representatividad de los sectores más importantes, teniendo en cuenta las características de una sociedad como es la sociedad colonial del Buenos Aires virreinal de 1810. Pero bueno, no son locos que se levantaron un día y dijeron, bueno, vamos a hacer una revolución. Eran intelectuales, juristas, tenían conocimientos de la ley, de cuestiones económicas. Muchos de ellos habían sido experimentados funcionarios, sabían cómo era la maquinaria de funcionamiento de una estructura monárquica como la de España, como es el caso de Belgrano, que había estado por mucho tiempo en el consulado de Buenos Aires. Es decir, es gente que realmente tiene un grado de preparación. Han visto muchos de ellos, porque han tenido la posibilidad, muchos, de formarse en las principales universidades de Europa, por lo tanto han visto de cerca ese aire revolucionario que había empezado a correr por Europa después del ciclo de las grandes revoluciones. Otros se han formado en las principales universidades americanas y han visto la efervescencia social de los sectores aborígenes, como ese drástico y cruento momento del levantamiento de Tupac Amaru y de cómo después va a ser sometido, de cómo va a ser doblegado. Es decir, es gente que tiene conocimiento de lo que está pasando, no son improvisados. Eso a veces no queda muy claro cuando representamos ese contexto del 25 de mayo de 1810. Por ahí pensamos que solamente es eso que vemos, que es una danza, que es bailar, que la gente se la pasaba bailando o comiendo mazamorra o comprando velas, es decir, que era parte de las actividades de la vida cotidiana. Eso es una manera de representar ese momento, pero esa semana de mayo y especialmente ese contexto del 25 de mayo de 1810 y lo que va a empezar después es realmente un contexto muy complicado en términos de la dinámica social del momento. Y ahí hay algo interesante que a mí me gusta siempre destacar, que es esto de la teoría de la retroversión de la soberanía popular. ¿Qué decían estos revolucionarios? Que si bien había una jerarquía y una escala jerárquica que respetar, si el rey no estaba, las personas que le seguían en la cadena de mando, si se quiere, debían asumir esa responsabilidad. En el caso del virreinato del Río de la Plata, el virrey debía asumir la representación del poder, que era lo que reclamaba el virrey y los sectores que acompañaban al virrey.
Pero del otro lado, los revolucionarios jugaban con la carta de esta teoría de la retroversión y decían que la soberanía era del pueblo. Por lo tanto, al no estar la autoridad central, que era el rey, o la Junta, ¿no? La Junta de Sevilla y la Junta de Cádiz, que son las que asumieron la responsabilidad por el rey, caer en manos de los ejércitos enemigos, el poder debía pasar a sus verdaderos dueños y era el pueblo. Y ellos se constituyeron como el pueblo, los representantes de ese pueblo que reclama el poder les sea devuelto para que en total libertad ellos pudieran organizar una nueva situación. Eso que hoy es común o es algo que nadie discutiría, a nadie se le ocurre discutir que el poder es del pueblo y el poder está en la gente, que el pueblo es soberano y que no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes y que elige en contextos de libertad a esos representantes, votando. Eso es algo que ya está establecido, que nos lo hemos ganado como comunidad, pero en ese momento no era algo muy común. Por la estructura política y por el funcionamiento de cómo funcionaba una monarquía. Por lo tanto, era algo muy novedoso y era algo también muy peligroso, porque eso implicaba estar asumiendo como una actitud de rebeldía ante el rey, que todos sabían que eso se pagaba con la muerte. No había muchas alternativas a veces en esa época para dirimir algunos conflictos. O estabas de acuerdo o estabas muerto. Y más en conflictos tan contradictorios y complicados como deben haber sido esos días, esos meses y esos años que se van a iniciar después del Cabildo Abierto de 1810. Pero bueno, en base a esa teoría de la retroversión de la soberanía popular, estos grupos revolucionarios asumen la representatividad del pueblo. Obvio que esto demandaría otra discusión. ¿Qué es pueblo, no? ¿Qué era pueblo en 1810? No lo podemos entender ni mirar con la misma concepción de lo que nosotros consideramos pueblo hoy en día. Era una concepción especial, propia de esa época, pero bueno, estos grupos revolucionarios asumen la representatividad política del pueblo, de esa, si se quiere, de esa abstracción pueblo, y en base a ese fundamento jurídico le reclaman al virrey que se corra del proceso político, que se haga un costado y que les permita seguir con una nueva concepción de la política, de la economía, de la organización social y hasta de la proyección a futuro que se tenía para estos territorios. Eso es lo que va a pasar fundamentalmente en el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Y ese cabildo, en donde el virrey va a ser definitivamente destituido y en donde estos revolucionarios, asumiendo la representatividad del pueblo de ese momento, van a asumir la dirección, ¿no?, de los destinos de estos territorios, con eso que ya todos sabemos, con todos esos deseos, con todos esos anhelos, ¿no?, de conformar una nación libre, una nación independiente, una nación soberana, una nación con una proyección a nivel mundial, en el contexto mundial de la época, es decir, esa sociedad como la pensaban Castelli, Monteagudo y Belgrano, ¿no?, esa sociedad igualitaria, heterogénea, con múltiples voces, construida sobre la base del esfuerzo, del trabajo, de la igualdad, de la libertad, que también eran los grandes postulados y las grandes propuestas que estaban circulando en el mundo, ¿no?, y que habían comenzado a circular en el mundo a partir de ese contexto que se había comenzado a generar como consecuencia del ciclo de las grandes revoluciones. Este feriado largo, este 25 de mayo tan lindo que estamos pudiendo disfrutar ¿no?, después, esto con mucho tiempo después habrá generado esto del sol del 25, viene asomando como una manera, como un contraste, ¿no?, entre ese 22 tan gris, tan frío, que representaría ese pasado que esos grupos revolucionarios querían dejar por detrás, y un día como el de hoy, tan abierto, tan claro, como de alguna manera la representación de lo que se quería, ¿no?, a lo que se aspiraba.
Por eso siempre digo y por eso siempre es lindo este tipo de encuentros, este tipo de momentos, incluso de poder charlar o de poder escuchar distintas voces con respecto a esto, pero no perder de vista las efemérides. Soy un convencido que no son momentos o fechas que tienen que ver con los viejos, ¿no? Con cosas viejas o con planteos muy conservadores, como a veces uno escucha, ni tampoco matarlas, representándolas a veces de una manera tan superficial y vaciadas de contenido. Quizás sea bueno también recuperar las efemérides, como hemos visto en un montón de actividades que hemos visto en la red a lo largo de estos días. Hace un ratito estaba mirando unos interesantes videos que publicó la escuela número 3 de Abbott, donde el grupo de docentes tuvieron la amabilidad de acercarme esos videos. Entonces uno ve que también hay todo un trabajo distinto, con más contenido de estas fechas, porque si bien son eso, son la danza, son el baile, son las características de la época, la mazamorra, el vendedor de velas, el vendedor de escobas, la dama, el caballero, las galeras, todo eso que es atractivo a la vista y que nos permite contar una historia mucho más digerida, si se quiere, como para que todos lo puedan entender, también no debemos de perder de vista el fundamento sólido que tienen que tener estas efemérides, porque realmente lo tienen un contenido muy importante. Es muy interesante leer, por ejemplo, el pensamiento de Castelli y el pensamiento de Monteagudo, que es el gran ideólogo, si se quiere, de todo ese proceso revolucionario que se va a iniciar, Moreno posteriormente. Es decir, hay todo un grado de intelectualidad muy importante que no debería perderse porque, bueno, tiene entre otras cosas esto que yo les decía. Por ejemplo, ese recurso innovador que se utilizó en ese momento como el de la teoría de la retroversión de la soberanía popular. Esto de que el poder definitivamente es del pueblo, y eso es lo que también se pauta en 1810. Entonces, bueno, recuperar esto de las efemérides, contribuir con distintas miradas, con distintas voces, con distintos pensamientos, mantener vivas estas efemérides como tantas otras, porque eso es lo que mantiene vivo ese hilo conductor que hace a la argentinidad, a la construcción de una identidad, y porque también ligado a estas efemérides hay muchísimas otras acciones, cuestiones, decisiones, cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía, con la sociedad, que son propias de la vida de nuestra comunidad y que hacen a nuestro patrimonio, ¿no? Y que en algunos casos al patrimonio tangible, a lo que podemos ver, a lo que podemos palpar, pero también hay mucha riqueza intangible en esto de las efemérides, que si no las sostenemos, que si no las recordamos todos los años, todos los 25 de mayo, bueno, corren el riesgo de que se pierdan y quizás perdamos elementos importantes que nos permitan mantenernos unidos ante las adversidades y más allá de las adversidades. ¿Qué pasaba más allá de Buenos Aires? Como para decir, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaba en la Guardia del Monte? La Guardia del Monte en 1810 no hay mucho. Habría que volver a la piedra angular de nuestra historia, que es la historia de Sanchezini, pero bueno, quizás es parte de esos aspectos que tenemos que llenar, de reconstruir o de volver a echar una mirada para ver qué estaba pasando. Seguramente en un lugar como Monte, en 1810, ese 25 de mayo, estábamos tan alejados como estaban tan alejadas muchas de las otras regiones y comunidades del interior. El movimiento revolucionario de mayo fue fundamentalmente un movimiento portuario, por eso es un movimiento porteño. Van a pasar unos días, entre el 27 y el 28 de mayo comienzan a salir las misiones diplomáticas, si se quiere, más allá de los límites de Buenos Aires, para explicar lo que había pasado en Buenos Aires y para buscar el apoyo de los gobiernos y de los pueblos del interior. Y para cerrar, me quiero recordar y traer a este momento, tuve la posibilidad hace un tiempo de prologar un trabajo que se hizo sobre la historia de Monte. La historia de Monte entre 1779 y 1813, un trabajo de Maude Rieder de Semborain que me permitió, y para mí fue un honor poder prologar ese trabajo, poder dejar una impronta en un libro de la historia de Monte. Y ese libro termina con un relato interesante sobre
el comandante Casado, que le toma juramento a la comunidad en las puertas de la iglesia. Estamos hablando de las puertas de la vieja iglesia, cuando la iglesia se ubicaba en lo que hoy es la manzana en la que se encuentra la escuela 16. Imaginemos, ¿no?, en el monte de 1813 aproximadamente, ¿no? Casi todavía, diría yo, con los colores y con los elementos propios de un lugar perdido ahí en la frontera, alejado totalmente de esa ciudad que era Buenos Aires, que era una gran ciudad en ese momento, pero que no era la ciudad que todos conocemos obviamente hoy en día. En ese momento se jura, la comunidad de Monte jura fidelidad a la asamblea del año 13. Y quiero cerrar con ese juramento de fidelidad, porque es de alguna manera la participación y el compromiso que desde este lugar, desde un lugar como Monte, se hizo en pos de la libertad, ¿no? En pos de nuestra libertad, en pos de deseos, de sueños, de anhelos, de utopías, de mucha gente, de muchísimas generaciones que, como en ese momento habrán deseado el mejor de los futuros. Esos deseos, luego, este año ya vamos a estar transitando 241 años de historia en nuestro pueblo. Bueno, ojalá que este 25 de mayo podamos reforzar todos esos deseos. Obviamente que el deseo de la libertad, el deseo de que de lo que venga realmente sea mejor, que podamos superar este contexto de adversidad y que quizás esas banderas o esas fortalezas con las cuales nosotros podamos seguir transitando este momento complicado, sean esos anhelos, esos sueños y esas utopías de todos los que estuvieron antes que nosotros en este largo proceso de la construcción de la nacionalidad, y que así como nos lo legaron y nosotros lo heredamos, nosotros lo podamos transmitir y heredar a las generaciones futuras en un contexto muchísimo mejor, quizás pensando en el mejor de los futuros, o que por lo menos puedan vivir en una realidad un poquito mejor de la que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Así que bueno, esa es un poco la reflexión de este 25 de mayo de 2021 para compartir con todos ustedes en estas columnas, en estos espacios que por suerte Monte 24 sigue sosteniendo y que pueden pasar imperceptibles, pero que son un espacio importante desde donde se contribuye al pensamiento, a la reflexión y a esto de la necesidad de que miremos y que podamos ver y entender el mundo que nos rodea desde las más diversas opiniones y posturas. Así que bueno, un feliz Día de la Patria para todos y bueno, que nos cuidemos y que podamos sortear esta situación complicada en la que nos ha puesto la pandemia. Gracias.